Acá hay que pensar que también aparecen muchas veces fasciculaciones musculares que son espontáneas y que en algún momento se pueden visualizar perfectamente bien. Y dentro de los síndromes puede haber un tercero, si este síndrome es patrimonio de los órganos fosforados y no así de los carbamatos, que hasta el momento vemos que hacen o comparten dos de los síndromes, pero este no. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque los carbamatos no atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Está bien? Y acá que vamos a ver individuos que tienen ataxia, individuos que pueden desarrollar convulsiones. Se puede afectar también el bulbo y esto puede provocar depresión respiratoria y muerte. O sea que pensemos que estamos hablando de sustancias de alta peligrosidad, ¿sí? En este gráfico también está puesto acá algunas de las cosas que hemos dicho y por lo tanto no nos vamos a detener demasiado, ¿sí? Así que hay que comprender que cuando vemos un paciente con estas características, pensemos un par de cosas. La primera de las cosas es que si es trasladado en algún tipo de medio como ambulancia o un auto, que a veces ha sido el modo de traslado, hay que pensar también que puede a través de los vómitos o la diarrea contaminar ese medio de transporte, y si es una ambulancia hay que matarla de contaminación, esto, porque puede llegar a provocar también, pasan perfectamente bien por piel, puede llegar a provocar algún tipo de intoxicación en alguna de las personas que esté presente por distintas circunstancias. Y además, si lo recibimos en un hospital, cuidado con esto, porque también estos pacientes van a requerir una atención muy particular. Ahora vamos a comentar algunas cosas. Entonces, hay que entender que a través, reitero, del vómito, de la diarrea, que es muy intensa, de la cialorrea, que les digo que en algunos casos es realmente tan intensa que aparece como una verdadera burbuja por la boca. Bueno, este tipo de cosas hace que también nosotros tengamos que tener cuando atendemos algún tipo de protección, porque muchas veces no nos enseñan la dificultad que podemos llegar a tener y siempre andamos con ese ambos de guardia que lo repartimos por todos lados, ¿no? Vemos que mucha gente anda paseándose por todos los lugares, va también a su casa, levanta a sus hijos, pasea por los medios de transporte, va a comer a algún lado, así que hacemos no solo el calzado, cosas que debieran estar dentro de las medidas preventivas, pero lamentablemente no las tenemos. Las tenemos, pero no las cumplimos. Entonces, para entender alguna diferencia entre unos y otros, sabemos que los carbamatos actúan, ¿sí?, más rápidamente, que no producen alteraciones al nivel del sistema nervioso central, ¿sí?, porque no pasan la barrera hematoencefálica. También que los carbamatos son toda una gran familia y algunos pueden atravesar un poquito, pero tan poco que no es representativo. Por otro lado, se sostiene que la inhibición de la acetilcolinesterasa es reversible en el caso de los carbamatos. Todo lo contrario sería de los fosforados. E inclusive nosotros, como primera medida, además de alejar al paciente de la fuente y la decontaminación, ¿sí?, o sea, quitarle la ropa, esto es primordial, ya dijimos, se absorbe bien a través de la piel, hay que también implementar ya de inmediato atropina. La atropina es esencial en el tratamiento para estos casos. Va a actuar muy bien sobre todas las secreciones y también sobre la frecuencia cardíaca. Cantidad de atropina, siempre hay discusiones al respecto. La atropinización del paciente es lo que se requiere. Entonces, mantenerlo, un paciente atropinizado, bueno, es lo ideal, inclusive los podemos mantener, nosotros realmente trabajamos con una bomba de difusión continua para titular mejor, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que ser muy precavido porque estos pacientes pueden llegar a tener algunas derivaciones ulteriores, a las cuales no me voy a extender, pero sí las tienen en la bibliografía. Por ejemplo, algo que se llama síndrome de tipo intermedio, y es bastante importante cuando aparece esa crisis colinérgica, esa crisis muscarínica de inicio. Vemos que hay algunas sustancias llamadas oximas, bioxima, parabioxima, etc., que son sustancias que se utilizan exclusivamente para los fosforados, sino para los carbamatos, porque bueno, es una paradoja, no se conoce estrictamente por qué,
puede aumentar inclusive la clínica en el caso del carbonato. Y estas sustancias que, les aclaro, no son tan fáciles de conseguir muchas veces, pueden llegar a ser absolutamente necesarias ¿para qué? Para desacoplar de la enzima al fosforado. ¿Está bien? O sea que directamente el fosforado se acopla al sitio serina de la enzima y allí directamente con esta medicación se puede perfectamente bien desacoplar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Pregunta, ¿los fosforados se deben usar a nivel domiciliario? No. Se usan, y a veces no lo sabemos porque a veces traen preparaciones y hemos visto, por ejemplo, casos que hay gente que ha dicho, y vino un señor porque teníamos muchas cucarachas en el edificio y entonces, bueno, las cucarachas también obedecen al tema de los desagües y al tema de la limpieza en general. O sea, dejar restos de comida es un clásico y esto es una cosa que es bien aprovechada por estos animalitos que seguramente van a persistir en nuestro ambiente, aun cuando haya radiaciones de todo tipo. O sea que no son indestructibles del todo, pero sí no hay que favorecer, digamos, su alimentación. Entonces, muchas veces la gente dice, sí, vino alguien a fumigar y me dejó este envase, bueno, y por equivocación, y acá viene otra cosa de prevención que tenemos que tener, las intoxicaciones hogareñas. Cuidado con los envases de otras cosas conocidas y los contenidos equivocados, porque estas son cosas muy comunes. En un envase de Coca-Cola, perdón la marca comercial, de bebida gaseosa, bueno, o algunos de nuestros pacientes de vino también. Entonces, ¿qué puede pasar? Que coloquen allí un producto que es altamente tóxico. Esto lo hemos visto con cáusticos, que ha habido lesiones graves, y lo hemos visto también con plaguicidas. Recuerdo el caso de una señora, vino la mamá y la hija, para que tengan una idea, ¿sí? La hija tenía casi 70 años, o sea que la mamá era un poquito mayor, ¿sí? Y muy contentas porque habían tenido o habían vencido un problema de estreñimiento crónico, porque ya era la tercera vez que podían evacuar, claro. Alguien había dejado en la heladera, se había cortado el agua, había dejado una botella supuestamente de agua. Los plaguicidas fosforados tienen, además de un olor, un gusto espantoso, pero esta gente, pensando qué raro que viene el mate, si ahora, se tomaron bastantes mates y bueno, y ahí terminaron internadas en el hospital, o sea que cuidado con los envases que utilizamos. Otra de las sustancias que aparecen muchas veces, y estas se venden y son absolutamente utilizadas, son las piretrinas. Algunas ya tienen una propaganda muy vieja, todos conocemos lo que hablaban de palo santo y pireto, ¿se acuerdan? De algunas propagandas de espirales. Pero otras no son así, sino son de tipo sintética, y esto hace que se utilicen principalmente en aerosoles. Se ingresan muy bien por vía inhalatoria. ¿Afectan alguna de las mucosas? Sí. ¿Y por qué viene a consultar la gente? ¿Y por qué consulta a la gente? ¿Por algo que le molesta? ¿Por algo que escuchó? ¿Por algo que le duele? ¿Por algo que le irrita? Si no, no se consulta. Y acá justamente uno de los vehículos que tiene produce muchas reacciones alérgicas. ¿Está bien? Entonces, especialmente los compuestos en aerosol, que son los que más se utilizan, bueno, esto puede provocar que haya cierta dispersión o cierta emulsión en el ambiente y esto determine que aparezcan entonces las reacciones adversas, algunas de las cuales son inmediatas. Y también habrá que ver cuál es la característica del huésped, ¿no? Muchas veces gente que tiene ya algún trastorno de esta índole, o que alguna de estas sustancias se haya comportado como alergeno en algún otro momento de su uso, bueno, y puede aparecer con el cuadro. Algo para recomendar: nunca utilicen ni plaguicidas, ni utilicen ningún otro tipo de sustancia que se pueda depositar y que pueda permanecer mucho tiempo, especialmente en ropa de cama, en tapicería. Hemos visto gente que ha traído un perrito a casa y por ahí pensando, ni siquiera lo revisó bien, que tenía pulgas, lo llenó de plaguicidas. Obviamente el perro la pasó muy mal o no la pasó, y la gente la pasó muy mal también, porque esto se absorbe muy bien por piel. ¿Está bien?
Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Entonces, dentro de las piretrinas hay distintos tipos de formulaciones. Y esto, que en general casi todas dependían, saben que las primeras piretrinas aparecieron a partir de una flor, que es el crisantemo. Y ahí ven ustedes que dice ácido crisantémico. Justamente las naturales empezaron a producirse por ahí. O sea que directamente, por supuesto, después se empezaron a comercializar en forma sintética. Y hoy en día de las permetrinas se utiliza mucho la deltametrina y la cipermetrina. Las otras también, pero en menor grado, ¿no? Y eso depende siempre de los lugares, siempre depende también de los medios económicos, etc. Recuerden que estos se utilizan básicamente como insecticidas. Si vamos a verlo muy a menudo ahora, cuando empiece a cambiar el tiempo. Aparte hay gente que piensa que los tiene que prácticamente inundar. Yo creo que hay gente que entiende que los bichos se mueren directamente por ahogamiento, entonces les tira medio frasco ahí arriba. Pero esto lo hemos visto. Y más ahora, algunos que vienen sin olor. Entonces, como no te molesta el olor, pero el producto activo está. Así que hay que tener cuidado con eso. Si bien la piel es casi nula, si tiene algún tipo de escoriación, que no es raro cuando uno no se recibe la picadura de algún insecto, seguramente se va a rascar y allí sí se puede favorecer el ingreso de estos plaguicidas, ¿sí? Pero la vía oral, en forma prácticamente rara, salvo que, y espero que no reaparezca, hace varios años atrás tuvimos, entre comillas, la moda de gente con alguna ideación autolítica, que había chicos muy jovencitos, 15, 17, 20 años, que vaciaban parte del producto en una cuchara, se lo tomaban. Entonces esto aparecía, si no le provocaba el vómito de forma espontánea, porque realmente hay que tolerarlo, esto le producía a un cuadro de signos de sintomatología que merecía, por supuesto, el tratamiento correspondiente. Y cuando uno ve que hay algunos plaguicidas que son combinaciones de carbamatos y fosforados, de carbamatos y piretrinas y todo, hay que mirar bien. Si llega a decir en algún momento, ¿sí?, hoy el número de clases, si es 2 o 3 de toxicidad, seguramente se lo van a olvidar. Pero si dicen que uno como tratamiento tiene que usar sulfato de atropina, traten de usarlo, porque directamente está actuando, provocando a través del mecanismo muscarínico una inhibición de la acetilcolinesterasa, con lo que dijimos recién, para fosforados y carbamatos, ¿sí? O sea que directamente, ¿para qué vamos a usar una cosa de tipo tóxica de esta índole? No tiene sentido. Hay algunas reacciones que no se ven muy a menudo, salvo en gente muy sensible. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que aparece con el tipo 1 y tipo 2. Hay algunos, y ustedes lo van a tener en la bibliografía, algunas nomenclaturas que hablan del síndrome de las T, de las D, etcétera, etcétera, dando lugar a justamente los nombres o las siglas que corresponden a las manifestaciones clínicas. Entonces, hay que entender que es raro ver que haya pacientes que desarrollen convulsiones o ataxia o que tengan algún tipo de incoordinación motriz. Pero cuidado, porque esto, los extremos de la vida o gente que tiene algún tipo de situaciones complejas de salud, puede llegar a aparecer. ¿Está bien? Siempre estamos hablando de los extremos de la vida y muchas veces esto casi pasa por alto. Especialmente hay gente que es muy obstinada en todo lo que sean productos de limpieza, plaguicidas y todo lo demás, y utiliza mucho pensando que con eso protege a su familia. No solamente en el caso de madres muy obsesivas, que también lo hemos visto, sino también en casos de gente que utiliza esto pensando, reitero, que es una medida de protección y deja de serlo. Así que a veces las cosas más tradicionales, los buenos mosquiteros, que cada vez se ven menos, pueden llegar a ser útiles. La utilización de tules, muchas veces para la gente, los más chiquitos, siempre y cuando no se lo lleven a la boca. O sea, son pequeñas cosas que nos pueden llegar a facilitar un poco más la calidad de vida. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Se piden metabolitos? No. Se los pongo porque figuran en la bibliografía. No se piden.
El diagnóstico se hace básicamente por la clínica y por la fuente. Muchas veces viene con el envase en la mano o con la foto, ¿sí? Entonces, esto es mucho más sencillo. Y uno tiene que preguntar desde cuándo lo usa, si ha tenido obviamente alguna repercusión anterior, quiénes presentan en la familia esto, porque muchas veces se comporta, les digo, como alergeno y en la segunda o tercera exposición aparece el cuadro. Entonces, en ese sentido, no hay que quedarse solamente con que le pasó a uno de la familia y bueno, le pasó a ese. Ojo que puede replicarse en otro, ¿sí? El tratamiento es solamente sintomático, de sostén, no hay ningún antídoto antagonista ni quelante para esto, ¿sí? Dentro de los plaguicidas hay algunos que son realmente de uso muy, podemos decir, muy delicado, especialmente porque los anticoagulantes, que se usan mucho para las ratas, puede llegar a ser de mucho riesgo para los humanos. Recuerden que algunos tienen, en su forma de presentación, parecen pequeños gránulos, y esto ya ha pasado, y algunos que tienen colores atractivos y por ahí chiquitos, especialmente muy pequeños, piensan que es algo, una golosina, y se lo llevan a la boca y podemos encontrar cuadros realmente graves. Y como esto se deja muchas veces supuestamente al alcance de donde van a pasar los roedores, bueno, también pasan otras personas por allí. Ahora mientras estoy hablando con ustedes, recuerdo el caso de una mujer que la recibimos después de tener un cuadro psicótico grave con algunas ideaciones suicidas. Hacía una cosa absolutamente ritual. Todo era con 4. Hacía 4 meses que a las 4 de la tarde ingería 4 cucharaditas de café de un raticida warfarínico. Obviamente, todo ese tiempo se hizo un corrimiento de todo lo que fuera su coagulación y llegó a tener un cuadro realmente bastante grave que requirió internada, transfusiones, etc. Así que hay que ser cuidadosos sin llegar a estos casos extremos, hay que ser cuidadosos en su manipulación. Se han usado distintos tipos de plaguicidas, ¿sí? Y no nos vamos a extender en todos ellos, en la bibliografía igual tienen otros, pero se han usado algunos que han sido prácticamente indestructibles en otra época. Hubo gente que inclusive fue referente hace muchos años atrás en nuestra especialidad con las intoxicaciones por talio. Talio era elaborado en forma comercial bajo el nombre Celio de la casa Bayer, ¿sí? Es la misma casa que hace la aspirina. Y en sus momentos mucha gente lo utilizaba y el contacto a través de la piel y por ahí accidentalmente con las manos, que muchas veces no nos lavamos, también esto puede pasar a la vía oral. Y esto determinó que esta mujer tuviera, por ejemplo, la que nos venía a consultar, un cuadro de intoxicación crónica y que tuviera cuadros que realmente eran imposibles de saber, de sospechar, porque la sintomatología es muy difusa. Y por otro lado, bueno, llegar a pensar que tuviera talio y determinación en orina no era tan sencillo hacerlo. Y aparte los tratamientos son sumamente largos. Pero bueno, la diferencia grande que yo quiero marcar acá es que hay warfarínicos y superwarfarínicos. Los superwarfarínicos son mucho, pero mucho más peligrosos, ¿sí? Porque pueden tener un tiempo, una vida media y unos efectos que son realmente muy prolongados, ¿sí? Si bien todos inhiben los factores K dependientes porque se metabolizan en el hígado, hay que pensar también que todo esto trae aparejado que cuando nosotros pedimos los datos de laboratorio, ahí nos encontramos con una sorpresa, con un ring realmente absolutamente desproporcionado, totalmente alejado de la normalidad. A veces uno pregunta solamente, dígame usted, en el cepillado de dientes, ¿tiene gingivorragia? Le preguntábamos, ¿se le sangran las encías? ¿Tiene algún tipo de hemorragia en los ojitos? Y ahí miramos la esclerótica que a veces hay como si fuera una simple inyección conjuntival, pero es una hemorragia. Y también empezamos a ver que hay hemorragias o signos de hemorragia en distintos lugares y también hematomas en forma espontánea, etc.
bueno, se quiere dar vuelta a la rata, sí. Uno de los problemas es que los superwarfarínicos, que son peores que los warfarínicos, son muy liposolubles, ¿sí? Y que fíjense que las diferencias de dosis letal son muy grandes. Con muy poquita dosis pueden llegar a ser letales. Que por otro lado, fíjense que hablamos de 270 días, que es lo que se ha colocado como máximo, tienen una acción que puede llegar a verse inclusive en forma sostenida, pero no siempre con la misma diferencia de manifestaciones clínicas del laboratorio. Por eso cuando a veces estemos tentados, porque ya parece que el cuadro clínico se dio y el laboratorio mejoró o está normal, hay que seguirlo, o sea, hay que avisar a los pacientes que tienen que continuar con esto. No les cuento más que esto nos ha pasado con pacientes que per se ya estaban anticoagulados, principalmente que estaban con un cuadro mucho más complicado, porque tener un paciente con anticoagulación, con anticoagulantes, y además recibir esto, realmente puede llegar a ser absolutamente desastroso. Fíjense que en estos casos de los superwarfarínicos, a diferencia de los warfarínicos, tiene una latencia mucho mayor. En un warfarínico generalmente en pocas horas, 6-8 horas, ya empieza a correrse coagulograma. En cambio, en un superwarfarínico tarda un poco más, ¿sí? Es más lento para empezar y es más lento, digamos, para retirarse los efectos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y básicamente por la posibilidad de la fuente, por la clínica y además por las alteraciones de laboratorio. Son las cosas más elementales que nosotros podemos ver. Hay gente que inclusive uno puede pedirle una ecografía y se encuentra con colección hemática en el abdomen. Estas cosas también se ven. Y tratamiento de contaminación en la medida que sea posible. Y después vitamina K. Esto es esencial. Hay que hacer un seguimiento muy estricto. Yo les diría que estos pacientes merecen internación con mucha, más aún, obviamente, si tiene alguna ideación autolítica, ¿no? Pero con un seguimiento muy estricto. Les reitero porque a veces puede llegar a ser fluctuante el tema de sus datos de laboratorio, ¿no? Y en el caso de los superwarfarínicos, ya digo, controles durante meses. Sabemos lo difícil que es para la gente asistir. Cuando yo hace muchos años atrás, que no era médico, sino que era maestro de escuela hospitalaria, había un hospital que era, y sigue existiendo, que es el Satoyani, que tenía pacientes con TBC. Cuando estaban bien, no querían venir a clase. Sabe que los hospitales tienen escuelas hospitalarias, ¿no? Cuando estaban mal, tampoco, porque bueno, a veces estaban con hematemesis, con algunas cosas de estas terribles. Entonces era muy difícil. Cuando la gente se siente mejor, no asiste. Y esto nos pasa con casi todas las patologías. Nosotros hemos tenido pacientes que hay que seguirlos, hay que continuarlos, inclusive hasta con el mismo caso tan común de monóxido de carbono. Hay que seguirlos, hay que hacerles mapeo cerebral en muchos casos, ¿no? Porque también trae muchas alteraciones, porque afecta, entre otros lugares, los ganglios de la base, y la gente no viene. Y si la gente no viene, estamos ante un problema, no se lo puede ir a buscar así de una forma compulsiva, y por más que uno insista, a veces hay que buscar algún familiar más referente que pueda insistir al respecto, ¿sí? O sea que directamente en estos casos hay que pensar que los tratamientos, y no solamente los tratamientos, los controles, el seguimiento es muy importante, ¿sí? Hay unos plaguicidas que son, digamos, tal vez los más liposolubles de todos, que son los organoclorados. Dejó de usarse hace mucho tiempo el DDT, pero algunas sustancias todavía tienen algo de clorados dando vueltas. Y uno de los problemas principales, esto se los dijo, si quieren sacarle fotos, sáquenla, pero esto se los dijo igual que en el material, ¿está bien? La secretaria después se los pasaron. Porque uno no se lleva, no me llevo a las diapositivas el día que me vaya de la Tierra, ¿no? Así que bueno. Entonces, los plaguicidas son los clorados, que hay muchos, ¿sí? Algunos tienen una aplicación todavía como el lindano, y el lindano tiene sus problemas, especialmente en forma de crema. Bueno, generalmente bien utilizado,
como ectoparasiticida, no trae complicaciones. Hay otras cosas para usar, sí, es muy efectivo, ¿sí? Miren, esta sustancia que viene en forma de cremas y lociones tiene un problema como casi todos los plaguicidas, son persistentes. Y la persistencia en el ambiente no es solamente en el aire, en el agua, pueden estar en todos los lugares donde nosotros nos sentamos. No, acá supongo que no, pero bueno, en nuestro hogar pueden estar perfectamente bien, en los cortinados, en las cosas de tapicería, ropa de cama, como ya les he comentado antes. ¿Qué es lo que tienen estos pacientes? Náuseas, vómitos, pueden tener algunos cuadros que son cuadros convulsivos importantes, sí, pueden tenerlo. Pero además hay otra cosa que les quiero comentar, un caso donde me tocó ver. Un día viene una de las enfermeras y me dice, mira Julio, vos sabés que yo soy una persona así muy grandota, ¿sabes? Como mi papá. Bueno, y dice, mi papá pesaba más de 120 kilos. Y empezó a bajar de peso, no sabemos exactamente por qué, pero ahora tiene todo un cuadro que nadie sabe. Bueno, finalmente este señor había trabajado desde muy joven, allá lejos y hace tiempo, con órganos clorados. Se deposita muy bien el tejido graso, que puede ser cuando baja de peso, empieza a entrar a la circulación. Y este hombre finalmente, bueno, cuando yo lo vi 2 o 3 días antes de morirse, y le provocan, digamos, cuadros realmente muy graves. Así que atento con los plaguicidas órganos clorados porque también. ¿Y dónde sale a veces el diagnóstico? En esto que no tenemos que perder nunca, por más tecnología que haya, que es el diálogo, que es el saber preguntar, el tomarse el tiempo. Dentro del poco tiempo que muchas veces tenemos de andar a las corridas, especialmente cuando uno es residente, de tener al R2 arriba de la cabeza del R1, todas esas cosas que uno ha vivido siempre, bueno, este tipo de cosas hay que, igual, en algún momento hay que sentarse por el otro y por uno, porque también uno aprendiendo implica que uno puede, entre comillas, beneficiar a otra persona. Entonces, este tipo de cosas se ven muchas veces cuando uno pregunta, bueno, ¿dónde vivía usted? ¿Cuáles eran los linderos? ¿Qué tipo de trabajo tenía? Etcétera, etcétera. Esas cosas son fundamentales para poder arribar muchas veces al diagnóstico. Los órganos clorados se diagnostican, el tejido graso sí, generalmente se hace muy poco. ¿Por qué? Porque hay otra forma más accesible, que es en orina. A ver, nos fuimos para atrás, vamos a... Bien. A ver. Uno de los problemas que tienen muchos plaguicidas es la circulación enterohepática. Y esto implica que la sustancia recircula, se reabsorbe, y una de las formas que uno puede llegar a entender que llegan a ser útiles en esos casos es suministrarle a este paciente en forma, tiene que hacerse muchas veces cuando está internado, en forma seriada carbón activado. El carbón activado es un elemento inerte, de muy buena tolerancia, de cero toxicidad y que es un excelente absorbente para todas las sustancias que tienen circulación enterohepática, que son muchísimas. ¿Está bien? Entonces, los plaguicidas fosforados también tienen circulación enterohepática, los clorados también, no así la piretrina, pero por ejemplo, muchos de los psicofármacos lo tienen. Una intoxicación gravísima que es alimentaria, que es la intoxicación por Amanita phalloides, un hongo silvestre, que mucha gente se confunde y piensa que es un hongo de tipo alimenticio, riquísimo y bueno, nada que ver, e inclusive los cocina mucho, pero las toxinas, ¿sí?, no son termolábiles, son termoestables, o sea que cuando te lo comes, te comes también las distintas fracciones de toxina que tienen. Fíjense que tardan muchas veces años en abandonar nuestro cuerpo cuando lo hacen, y a veces nuestro cuerpo es abandonado por la vida antes que el plaguicida, o sea que por lo tanto, cuidado con esto. Algunas manifestaciones crónicas, y se describen muchas, como las que aparecen acá. Por eso, los motivos de consulta en toxicología pueden ser muy difusos, y ahora vamos a referirnos en nuestro rato a otro tipo de sustancias. Bien,
Siempre hay que pedirle que no coma ninguna sustancia grasa durante varios días, y el tratamiento muchas veces se le dan inductores y autoinductores enzimáticos. ¿Se puede utilizar carbamazepina? Sí. Se puede utilizar fenobarbital, y de hecho muchas veces, pero siempre hay que ver si el paciente está en condiciones de recibir esto. No hay muchas herramientas respecto al tratamiento, lamentablemente. En nuestra ciudad no hay esto, pero por ejemplo la gente que está en el sur ubicado de La Plata recibe muchas veces pacientes con intoxicados con paraquat. ¿Qué es el paraquat? Es un herbicida. Es un herbicida que fue utilizado como defoliante muchas veces, inclusive fue uno de los tantos plaguicidas que se utilizó en la guerra de Vietnam. Había que quitar la mayor cantidad de selva posible, y bueno, y una de las maneras era utilizar herbicidas. Y este herbicida, cuando ingresa a nuestro organismo, va a producir distintos tipos de lesiones, desde la boca, el resto del aparato digestivo, el hígado, y finalmente, cerca de una semana después del contacto con el plaguicida, hace una insuficiencia respiratoria, pero gravísima. Una de las cosas que uno puede hacer dentro de las medidas más primarias es hacer una hemoperfusión, no una hemodiálisis, sino una hemoperfusión. En muchos lugares no se hace, no sé por qué, porque no es tan difícil, ¿sí? Pero en muchos lugares no se hace. Así que el paraquat también hay algunas cosas que le van a aparecer un poco raras, que no se usan, y yo las he visto más en el museo que en la realidad. Hay una especie de tierra que se llama tierra de Fuller, las diatomeas, etcétera, cosas que prácticamente no se usan. La hemoperfusión acá es sumamente importante, y obviamente tratar de compensar al paciente, ¿no? Dentro de los hidrocarburos hay distintos tipos de hidrocarburos. Este es otro mundo muy importante, porque hay dos grandes grupos, los de cadena lineal, ¿sí? Y los que no son ciclos acíclicos, y los cíclicos, que son derivados del benceno. De esos cíclicos importan algunos que están presentes, por ejemplo, en los combustibles, nafta, queroseno, benzina, etc. Y acá nos vamos a referir a una cosa sencilla. ¿Qué hacemos nosotros si viene alguien y dice, no me di cuenta y bueno, estaba pasando nafta de un auto a otro y tomé un poco de combustible? ¿Le provocamos el vómito? Absolutamente contraindicado, son altamente volátiles y por lo tanto se van a aspirar, va a ir al pulmón. Le damos carbono activado, no sirve para nada el carbono activado en este caso. ¿Y qué hacemos? Lo mejor que podemos hacer es colocar a este paciente en posición de 45-90 grados, en reposo gástrico, una vía, obviamente después de revisarlo bien, y si quieren le pueden tomar una imagen, y poner una vía, y ahí directamente la vía antieméticos, porque lo que vamos a intentar es que no vomite, y por otro lado darle protectores de mucosa gástrica. Reposo gástrico por 6 horas, lo volvemos a controlar, y allí directamente podemos tomar alguna imagen. Hay mucha disociación clínica radiológica en los hidrocarburos, así que bastante cuidado al respecto. Algunos otros son mucho más complejos, que son los hidrocarburos derivados del benceno. ¿Por qué? Porque muchos de estos hidrocarburos lo que tienen es la posibilidad de provocar metamoglobinemia. Y la metamoglobinemia puede llegar a ser en los cuadros agudos un elemento importante de hipoxia, ¿sí? De hipoxia anémica. Mientras que en los cuadros de tipo crónico, especialmente en los trabajadores que no son protegidos en forma adecuada, ¿qué es lo que puede pasar? Que esto tenga una repercusión muy grande sobre médula ósea. Está claro que muchos derivados bencénicos vienen también en formas de cremas, del alquitrán de hulla, etcétera, etcétera. Hace muchos años atrás vino un señor diciendo que tenía un hermano que manipulaba este tipo de cosas. El hermano era un colega nuestro que por un cuadro psoriasiforme se le dio una crema y que tenía justamente una base de alquitrán de hulla, que es un hidrocarburo. Y este señor se puso tanta cantidad que cuando yo lo vi era blanco como esta camisa realmente es rubicunda, como si fuera el color de...
y este individuo tenía una aplasia medular. Ya nosotros no podíamos hacer nada al respecto de lo toxicológico. Después se planteó a ver si había alguna posibilidad de trasplante de médula ósea. El benceno y sus derivados se metabolizan a nivel hepático y se pueden dosar perfectamente bien, por ejemplo, en orina, ¿sí? Hay distintos metabolitos que aparecen. Entonces, muchos de los cuadros que producen una alteración en la relación ventilación-perfusión están dados más que nada por los lineales que dijimos al principio, que los llevan a los pacientes a cuadros de hipoxia. Ahora, hay que pensar que cuando atraviesan las barreras, estas barreras principalmente, la barrera hematoencefálica, van a provocar una serie de alteraciones. Ahora no vemos lo que veíamos antes en una cantidad asombrosa, que eran los inhaladores de solventes volátiles, ¿sí? Ahora prácticamente no se ven. Entonces teníamos desde cosas profesionales, equipos que eran colocadores de alfombra. Mirá qué forma fácil de ser una adicción, ¿sí? En la cual colocaban allí principalmente algunos derivados, ¿sí? Como derivados del benceno, como el metilbenceno, el dimetilbenceno, etc. Y estos inhalaban al mismo tiempo, mientras estaban ahí. ¿Saben cuándo fue el primer caso registrado en nuestro país y publicado además por la Sociedad Argentina de Pediatría en su revista? Sobre inhalación y adicción realmente, porque ya lo estaban haciendo de forma reiterada, sobre hidrocarburos, sobre solventes volátiles, en el año 1963. Creo que tenemos bastante tiempo, ¿no? Es más o menos como cuando los chicos vienen y me dicen, pues vos sabés que ya me doy con GHB. GHB viejo, date con otra cosa. GHB del año 1957. El éxtasis apareció en 1912. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay muchas cosas nuevas. A veces hay cambios en algún grupo amino, carboxilo terminal, simplemente para evadir todos aquellos listados que están dentro de las cosas prohibidas, ¿sí? Eso es lo que hacen muchos de los químicos que se dedican a trabajar sobre este tipo de sustancias. Entonces, casi todos los que tienen algo de clorados atraviesan bien la barrera hematoencefálica, casi todos los alifáticos también. O sea que por lo tanto hay que tener presente este tipo de cuadros. En cambio, los otros tienen menor toxicidad sobre el sistema nervioso, pero pueden tener mayor toxicidad, como decíamos recién, sobre otros órganos, ¿sí? Hay muchas manifestaciones clínicas. ¿Cómo veíamos antes a alguien con este tipo de cuadros? Y con una excitación inicial, principalmente con hipoxia, miriasis, y con y convulsiones y un anterior deterioro del sensorio. Alteraciones digestivas varias, a veces inespecíficas, respiratorias sí, porque esto muchas veces al inhalarse obviamente producía algún tipo de alteración alveolar grave, cardíacas porque siempre nos enseñaron que los hidrocarburos también sensibilizaban al miocardio a la acción de la catecolamina, o sea que por lo tanto también eso estaba presente. Si hay convulsiones, y seguramente va a haber rhabdomiólisis, y seguramente va a haber alguna ira secundaria. Y también dentro de las musculares, por supuesto, las alteraciones básicamente a la destrucción de la masa muscular. Traen alteraciones en sangre, es decir, la leucopenia importante es otra de las manifestaciones de estos cuadros clínicos. Y después en piel, especialmente en aquellos individuos que trabajaban. Ahora ustedes han visto que en las estaciones de servicio, casi todas las personas que atienden usan guantes, ¿sí? Entonces, en una época que no se usaba, también aparecía algo que les decían distintos nombres. Acné clórico porque eran hidrocarburos clorados y le provocaban algunas lesiones en piel que eran bastante difíciles de tratar. ¿Se pueden pedir metabolitos en orina? Sí. ¿Se hace? Sí, especialmente la parte de fenoles y de ácido hipúrico. Otras cosas son un poquito más complejas. Hay centros de referencia en nuestro país, sí, hay centros de referencia estatales, inclusive. Un lugar muy importante es la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la UBA, la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Para quien le interese, Junín 956, séptimo piso, ¿sí? Una cátedra que se ocupa de una serie de cosas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que significa la toxicología en animales, también se habla de que hay dinero en el medio. Por ejemplo,
lo que ha pasado, y para esto se requiere que haya una buena toma de muestra y una custodia al respecto, por ejemplo, de orina de caballos de carrera. Entonces ellos también analizan si han sido sometidos a algún tipo de, por supuesto, de forma involuntaria, pobre animal, de incorporación de sustancias ilícitas. ¿Está bien? Entonces esto se ve. Así que esta cátedra tiene mucho prestigio al respecto. Tratamientos, y bueno, ya dijimos, si es nafta y es benceno y derivado, ya esto lo comentamos recién, ¿sí? Acá tenemos otro cuadro realmente complejo. ¿Y por qué decimos, para qué nos sirve a nosotros como clínicos? Y de hecho, les cuento, para ser tóxico tenemos que ser o terapistas, o pediatras, o clínicos, bueno, o emergentólogos, o, no sé, generalistas, ya creo que lo dije, bueno, es una voz básica. Entonces, porque uno tiene que descartar, a veces lo llamamos y dice, no, este paciente no. O sí lo podemos compartir, porque toxicología es sumamente amplia. Es tan amplia que a veces viene con algún tipo de lesión dermatológica, o viene con algún tipo de cuadro psiquiátrico, o aparentemente psiquiátrico, o nos consultan porque esa persona vive en un determinado lugar y tiene algunas manifestaciones que son clásicas del acre. Sabemos que el acre es hidrocelicismo crónico regional endémico y que trae alteraciones dermatológicas, pero extra dermatológicas un montón. Y bueno, uno tiene que estarse constantemente actualizando, leyendo, y eso es muy bueno cuando uno tiene residente cerca, porque no hay bicho más molesto que el residente, con el síndrome de residente que quiere saber todo y preguntar, y bueno, eso también es importante porque a uno también lo agiliza y mucho. El plomo es un metal pesado, y es pesado en serio. Hay dos grandes tipos de plomo, orgánico e inorgánico. Uno de los problemas es que el orgánico es el que principalmente el tetraetilo y el tetrametilo de plomo son los que atraviesan muy bien la piel. En cambio los inorgánicos no. Y fuentes podemos tener muchas, las que ustedes quieran. Algunas que aparecen en cosas que se venden por internet, ¿sí? Otras que son las protecciones de radiaciones, otras cosas que ya no se ven. Cuando éramos chicos, muy chicos, me contaban mis abuelos, yo no, porque todavía no había nacido, se jugaba con los soldaditos de plomo, ¿sí? Les cuento una cosa, el famoso, me acuerdo perfectamente bien la fecha, el 19 de abril del año 2006, un chiquito accidentalmente en Estados Unidos ingirió un corazoncito que venía como pequeño premio en una marca de zapatillas muy conocida, que es Reebok. El chiquito se lo comió, hizo una intoxicación por plomo y se murió. ¿De dónde venía esto? Ustedes saben que principalmente los chinos trabajan mucho con plomo. Y hace poco, a cuestión de un mes y pico, también hubo 230 y pico de chicos intoxicados con plomo en China porque habían utilizado algunas pinturas a base de plomo en algunos de los utensilios y también en la vajilla que usaban estos chicos. El plomo está absolutamente prohibido en la utilización de pinturas. Y en otras épocas se usaba mucho, principalmente los óxidos de plomo que daban color amarillo en las pinturas artísticas. Muchas veces los pintores en otras épocas tenían la costumbre no de mojar en agua, sino en saliva. Metían el pincel ahí y pintaban. Y bueno, hay algunas referencias de tiempos muy viejos, principalmente en el Hospital de la Caridad en París, sobre la gran cantidad de pintores que iban a consultar y que tenían plomo positivo. Además, el plomo ha sido una sustancia que ha tenido, digamos, a algunas personas muy importantes como enfermos, ¿no? Se dice que Beethoven, por ejemplo, tuvo plomo. Además, otros hablan de que tuvo monóxido, de que tendría su sordera, porque también el monóxido puede afectar el octavo par. Bueno, muchas cosas que podríamos decir al respecto, pero que algunas están casi en la parte de la anécdota y nosotros vamos a seguir con esto. Las vías, la vía oral. ¿En qué puede venir la vía oral? Y generalmente es accidental. Hemos visto chiquitos, hemos tenido referencia de chiquitos morirse
porque venía el plomero y con el famoso litargidio, óxido de plomo, chiquito se lo comió. Por vía inhalatoria. Las épocas que nosotros hemos tenido tantas crisis en el país, pero en algunas épocas de crisis la gente hacía cualquier cosa para vivir. Entre otras cosas, ¿qué hacía? Fabricaba vitro. ¿Saben lo que son los vitros? Son estos, por ejemplo, parecidos a veces como adornos en los que parecen como si fueran vidrios, que se ven muchas veces en las iglesias, todo esto, donde se hacen con pedacitos de vidrio que están unidos por unas pequeñas estructuras de plomo. Esas pequeñas estructuras se hacen en base a la colada de plomo, ¿sí? La colada de plomo implica también inhalarlo. Y al inhalarlo también pueden ingresar. Y la gente dice, mira qué lindas cosas que hicimos, y se hace en base a plomo. Bueno, no importa. El plomo es absolutamente persistente. Hemos visto chicos que jugando al fútbol en un lugar descampado tuvieron intoxicación por plomo. ¿Los padres trabajaban en eso? No, porque también hay que averiguar un poco a qué se dedica la familia. ¿Hay alguna fábrica cercana? No. ¿Hay algún río cercano que lleve ahí un arroyo? No. Entonces, empezando una cosa medio detectivesca, se vio que hacía muchos años que se había retirado de ahí una fábrica de baterías. Y todo aquello que no sirve, ¿qué hace la gente? Lo tira a la tierra o lo tira al agua. Parece que el mar es el gran inodoro del mundo y dice, no, total no pasa nada. Sí pasa. Y eso lo estamos viendo. Bueno, esto persistía, los chicos de tanto jugar ahí, a veces las manos llevadas a la boca, a veces arrastrarse por el piso, la sudoración, todo lo demás, todo lo que ustedes quieran. Y esto terminó intoxicando a un grupo bastante interesante de chicos. O sea, hay que tener presente que el plomo puede estar mucho más cercano de lo que nosotros pensamos. Y puede estar cercano también en alguna embarazada. Sí, y que no lo sepa, y sí. Y hay alguna forma de saberlo y a veces solamente alguna determinación en el cordón umbilical. Vamos entonces a eso. Cuando alguien ingiere plomo, ¿sí?, más o menos entre un 5 o un 15%, ¿sí?, va directamente por vía digestiva. Depende del tamaño de las partículas. Si son menores a 0,5 micrones, van directo a vía respiratoria. Y eso es otro problema, ¿sí? Y si no, van directamente a aparato digestivo. Hay algunas cosas que hay que entender. Si vos tenés el estómago vacío, seguramente se va a absorber mejor. Si vos tenés una deficiencia muy importante en calcio, y esto ha insistido bastante el Ministerio de Salud de Nación desde hace años, en zinc y también hierro en menor cantidad, bueno, también vas a ser más propenso a que se instale mejor este tipo de intoxicación. Y hay que entender esto. El plomo tiene una distribución muy importante. Tiene una distribución de tipo tricompartimental. ¿Esto qué significa? Que en el hueso, principalmente en la metástasis, puede vivir años, ¿sí?, que puede estar circulando en sangre y también puede estar en los tejidos blandos. Y esto puede recircular en distintas circunstancias. Pensemos, un individuo que, por ejemplo, ustedes están viendo desde la parte clínica un paciente que, bueno, tuvo una fractura, la está viendo traumatología, de repente el paciente empieza a tener algunos cuadros que son medio difusos. Lo llaman ustedes y ¿qué será esto? Si el señor ese o la señora tenía plomo en el hueso, puede perfectamente bien ese plomo ir a sangre, ¿sí? Y entonces hacer unas manifestaciones clínicas que ahora vamos a ver. Puede ser también que alguien haya hecho una ingesta de plomo, sí, también lo hay. Y todo esto, sí, que lo difícil es cuando empieza a recircular. Bueno, difícil digo porque si uno no está atento, no va a pedir las cosas básicas que hay que pedir, que ahora vemos cuáles son. Si bien se elimina la mayor parte por riñón, hay que pensar una cosa, que los metales en general tienen una gran afinidad por los grupos sulfidrilos. Fíjense la cantidad de grupos sulfidrilos que tenemos, especialmente en distintas enzimas, y esto va a determinar que haya muchas alteraciones metabólicas. Se pueden interrumpir inclusive, o retrasar, o provocar alteraciones muy graves
porque algunas de esas vías metabólicas son esenciales para la vida. Y no les cuento más, cuando por ejemplo esto ocurre durante el embarazo y cuando hay una recirculación de los órganos de depósito y van a pasar al feto. Así que puede llegar a provocar directamente que ese feto sea inviable, o puede provocar una gran cantidad de malformaciones. O de repente tenemos a alguien que no sabemos, qué raro este cuadro, y bueno, tiene por ahí alguna enzima perdida que está afectada por el metal y eso le provoca un trastorno de tipo clínico que no sabemos de qué se trata. Entonces, y muchas veces nos vamos a quedar sin diagnóstico, sí, no hay que desesperar por eso, pero sí hay que entender que estas cosas existen y las tenemos que pensar. Entonces, hay que entender también que uno puede apoyarse en algunas cosas. Esta cosa la mencionamos recién. El calcio del hueso, ¿sí?, puede llegar a unirse al plomo y formar no solamente el calcio, sino también el fósforo, un trifosfato plúmbico, elementos tricálcicos que tiene el plomo, y que además de eso, que lo que mencionábamos con la interferencia de distintas vías metabólicas en los grupos SH, los grupos sulfidrilos, también tiene una afectación muy importante en distintos neurotransmisores, que también puede dar, especialmente en los cuadros agudos o en las reagudizaciones de los cuadros crónicos, puede dar encefalopatías, porque produce una verdadera disrupción en todo lo que sean, todos recordamos lo que son los endosomas, los hemidengosomas, etc. O sea, todos los mecanismos que tienen de interdigitación en las células, también a nivel de las células de la barrera hematoencefálica, pueden producir una disfunción allí, una separación, y perfectamente bien puede ingresar. Si el cuadro es agudo, bueno, vamos a tener un cuadro agudo importante, principalmente con este tipo de sustancias, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen los pacientes? Realmente náuseas, vómitos de color, realmente negruzco, ¿sí? Y puede aparecer también heces alquitranadas, o bien puede aparecer algún episodio de melenas, y esto es muy irritativo ya del aparato digestivo a nivel más inferior. Dijimos que se puede producir alteraciones renales porque se elimina por orina también, se excreta por orina, pero también puede alterar, y de hecho está dentro de la fisiopatología, puede alterar también todo lo que sea la mecánica de la síntesis del hemo. Hipertensión endocraniana, por supuesto, al hacer todo ese pasaje por barrera hematoencefálica, generalmente convulsiones, ¿sí?, y los pacientes pueden llegar al óbito. En los cuadros crónicos, y esto se ve en la disfunción neuropsicológica. Si ustedes son gente joven, o sea que ustedes han visto en biología hace mucho, pero muchísimo, menos tiempo que nosotros, que tenemos ya, que hemos pasado los 40 años. Bien, ustedes recordarán cuando se está formando a través de la línea primitiva, más o menos, si mal no recuerdo, el día 14 del embrión, y que después se forma, digamos, un neuroporo anterior y uno posterior, y la formación de vesículas encefálicas, etc. Si la noxa, el plomo en este caso, ingresa allí, no es viable. Pero si ingresa más tarde, sí puede ser viable. Y a veces aparecen distintos tipos de alteraciones de tipo hasta debilidad mental importante, o bien alteraciones que son simplemente con un CI bajo. El coeficiente intelectual no es la mejor forma de medirlo, pero esa es la forma importante. Y después empezamos con mucha cantidad de alteraciones, principalmente neuromotoras. ¿Qué cosas pueden encontrar ustedes? ¿Por qué pueden consultarles a alguien? Mira, no sé por qué, fíjate, tengo así, la mano así, tengo los dedos en cuernos, esto es compromiso del radial, o también puede haber una parálisis antebraquial. Esto es clásico del plomo, no le sigue patognomónico, pero es clásico del plomo, que junto con otra serie de elementos los podemos observar. Pero yo les digo lo siguiente: si alguien viene, y esto nos ha pasado, a veces me han llamado de la guardia y me dice, che, tengo un tipo que no sé, me dice que le duele la panza. ¿Cómo le duele la panza? Se dice, no, pero es raro, porque yo lo palpo y grita como loco, pero cuando le aprieto un poco, le hago una palpación profunda, déjamelo porque eso puede ser mío. El famoso cólico saturnino o saturnínico se caracteriza por eso.
Nosotros tenemos dos cólicos importantes abdominales en toxicología. Uno es ese y otro es el provocado por, como hablábamos hace un rato, por Alatrodictus mactans, la araña que conocemos como viuda negra, araña del lino, etcétera, etcétera. Los dos producen este tipo de cuadro y realmente los dos calman con esto. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Nunca se supo. ¿Qué se utiliza generalmente en forma empírica? Y un psicofármaco, la clorpromacina, y andan muy bien con esto, ¿sí? Pero realmente es un dolor intenso, muy intenso. Entonces, hay que pensar que en los chiquitos más a nivel de miembros inferiores y en los adultos a nivel de miembros superiores esta neuropatía periférica, que es esencialmente motora, ¿sí? Bien, esto lo vamos a mirar acá mejor. Cuando nosotros vemos la síntesis del hemo, vemos lo que pasa en la mitocondria, en el citoplasma de la célula y después que vuelve a pasar en la mitocondria. ¿Qué pasa con el plomo? El plomo inhibe a una serie de enzimas, por lo tanto, ya vemos que yo puedo llegar a pedir algo vinculado con esto, con la ala hidratasa, para ver cómo está el ácido delta-aminolebulínico, con las oxidasas, para ver si hay coproporfirinógeno, etc. Perdón, el trabado de la lengua. Bueno, y a nivel óseo lo que vamos a ver es algo que lo vamos a ver en una figurita mejor. A veces pueden ir a consultar porque tienen infertilidad, porque tienen algún tipo de cuadro que es, como nos ha pasado, tengo, y esto obviamente lo consultan los hombres con mucha preocupación, hombres jóvenes, tengo impotencia sexual. Y decís, bueno, puede ser múltiples causas. Empezás a mirar, empezás a analizar y cuando vas juntando una serie de signos, síntomas, fuentes, te encontrás con esto, ¿sí? Entonces podés orientarte a ver qué cosas podés llegar a pedir. Yo te digo, no se enganchen con todas las cosas de tóxicos porque son imposibles, pero por lo menos para saber a dónde derivar. De hecho, en nuestra ciudad hay 3 lugares para hacer derivación, ¿sí? Hay 2 que son los hospitales de niños, el Gutiérrez y el de Elizalde, y otro que es el Hospital Fernández, que, bueno, mi corazón está allí porque yo estaba trabajando ahí un montón de años y hay un centro de toxicología que atiende adultos, ¿sí? Que tiene además sala de internación y guardia y consultorio externo. Fíjense que también del plomo se dicen muchas cosas, que puede ser carcinogenético, que puede ser inmunodepresor, etc. Pero lo que sí se ha observado, especialmente había muchas mujeres que estaban intoxicadas con plomo y esto provocaba lo que decíamos en un inicio de esta charla, que a mí me había llevado por curiosidad a ver qué pasaba con esto de mujeres que tenían abortos y mortinatos a repetición. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico básicamente, consultar como siempre la fuente, ver qué es lo que nos dicen como motivo de consulta y, ojo con el cólico que hablamos, esto que es bien claro, y por otro lado, pensar en laboratorios, imágenes, todos los estudios complementarios que ustedes ya conocen. Hay 2 tipos de elementos para hacer el diagnóstico. Cuando uno tiene un paciente intoxicado, presuntamente intoxicado, especialmente con metales o plaguicidas, tiene que pensar en que puede haber estado en contacto y para eso hay parámetros de exposición. Ahora esa exposición, ¿le hizo algo? Ahí están los parámetros de efecto. Y acá, parámetros de exposición, principal es la plombemia. No se guíen solamente por los valores. Yo trabajo con grupos de consenso de metales, hidrocarburos, etc. Y estamos cambiando muchas veces los valores. Generalmente bajando los valores tóxicos porque si no, esta cosa de que a veces vemos que en algunas poblaciones son más sensibles que otras, es porque no se han estudiado adecuadamente. Y los parámetros de efecto, ya los vimos, esta enzima que estaba allí presente, la ácido delta-aminolebulínico, es muy importante. Y después la coproporfirina urinaria también es muy importante para hacer justamente este tipo de diagnóstico. Acá, para ir ya finalizando, y veo que acá hay gente que se puso contenta, bueno, algunas imágenes. Ribete de Barton. Casi todos los metales dejan algún ribete. Algunos tienen nombre propio. Los que no tienen, ustedes lo buscan, le pueden poner el de ustedes, van a quedar muy bien. Este ribete de Barton no siempre está presente, pero sí hay un depósito del plomo
¿Sobre quién? Sobre los grupos sulfidrilos, principalmente algunas bacterias que pueden ser o de la flora normal o de la flora patógena que podemos tener en la boca. El punteado basófilo también es otra de las cosas que, si bien no es patognomónico, es orientativo. Pero en la parte ósea se alcanzan a ver algunas bandas, algunas líneas, especialmente en chicos se ha visto perfectamente bien esto, ¿sí? Así que por lo tanto son elementos que nos ayudan mucho para el diagnóstico. ¿Qué se utiliza como tratamiento? Acá viene, y hay muchas discusiones sobre los valores, sobre todo lo demás, se utilizan los quelantes. ¿Qué aportan los quelantes? Lo que le gusta al metal. ¿Qué le gustaba al metal? El grupo sulfidrilo, todo el grupo sulfidrilo de forma exógena. Y esto lo puedo hacer con VAL por vía intramuscular. Duele muchísimo. Tiene un olor absolutamente desagradable. ¿Por qué? Porque el vehículo es aceite de maní, ni más ni menos. Entonces, generalmente no se pone muy contento ni la gente de enfermería ni los pacientes. Duele mucho, hay que darlo por vía intramuscular profunda. ¿Cuándo lo doy? En un cuadro agudo. ¿Cuándo lo puedo dar también? En un cuadro de reagudización. Por eso, puedo usar el ELTA, el etilenglicol tetracético, que se utiliza por vía endovenosa, y esto va a permitir que de aquellos depósitos, principalmente los duros, salga el plomo. Pero si el plomo sale, tengo que tener una buena biodisponibilidad de VAL. O sea, le voy a dar el VAL por lo menos media hora antes, para que ya esté circulando, se acople allí y por lo tanto directamente se forme un quelante y se pueda eliminar por orina. Finalmente, otra sustancia que se puede utilizar es la D-penicilamina, salud, la D-penicilamina que es un isómero, hay dos formas D y L, pero la forma D es mucho más efectiva. Todas estas cosas tienen sus bemoles, todo esto es de tratamiento largo y todo esto requiere mucha colaboración también de los pacientes, dietas especiales, ayuno previo y posterior en el caso de la D-penicilamina de 4 horas, bastante complicada, ¿sí? Pero bueno, esta es una idea de darles a ustedes un pantallazo de estas cosas para que las tengan presentes y para que no se queden solamente con que son los grandes síndromes que vemos en clínica médica, que son muy importantes. También hay otra parte de la historia, ¿sí? A ver, bueno, les agradezco mucho la atención y no sé si hay algún... Gracias.